Muy bien, hermanos, queremos saludar a todos con la gracia y la paz de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Estamos contentos con los que nos visitan, a Alejandro, a Esther, Mateo, a Juan, también al señor Moisés, el papá de Moisés, y Fernando, que ya se fue, está bien, tenía trabajo, pero estamos contentos de que están con nosotros, puedan acompañarnos en esta mañana. Nosotros estamos en una serie de mensajes, de sermones en la vida de los apóstoles, de los 12 apóstoles de Jesús. Y yo quiero invitarlos entonces a que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, y es el texto base que estamos usando. Lucas capítulo 6, versículos 12 hasta versículo 16. Lucas capítulo 6, versículo 12 hasta el 16. Dice así la palabra de Dios. En esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacob, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Vamos a orar y pedir que el Señor nos ayude en esta mañana una vez más a entender su palabra y poder también ser edificados y crecer en la práctica de ella. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres ese pastor, ese Dios grande que hemos leído en los salmos y hemos cantado en los cánticos. Ese Dios grande que también hemos experimentado en nuestras vidas por la gracia de poder conocerte, de poder recibir el don de la fe y recibir la gracia de la vida eterna. Te agradecemos, Señor, porque tenemos tu palabra en nuestras manos, Señor, y oramos que tu Espíritu Santo una vez más nos ilumine la mente, Dios, nos abra los ojos, los oídos, para poder entender, Dios, lo que tú nos enseñas en tu palabra, Dios, a través de estos hombres que eran personas comunes, personas ordinarias, personas que vivían, Dios, en aquellos días, así como nosotros estamos viviendo en los días de hoy. Y ellos entender, Dios, de que así como tú usaste la vida de ellos, Dios, así también tú quieres usar la vida de tus siervos en el tiempo presente, Señor. Enséñanos una vez más, es lo que te pedimos, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Personas ordinarias usadas de manera extraordinaria es el nombre de la serie, y hoy vamos a enfocarnos en el segundo de los apóstoles en la lista de Lucas, que es Andrés. Y Andrés es este apóstol que se destaca por conducir otras personas a la presencia de Cristo. Y queremos aprender hoy, en esta mañana, con la vida de Andrés, de que el Señor usa a sus hijos, a sus siervos, para conducir otros a la presencia de Cristo. Ahí va. Nosotros estamos haciendo esta serie que está basada en el libro de John MacArthur. Tiene como punto de partida e inspiración ese libro del pastor norteamericano que se llama Hombres Comunes y Corrientes. Federico pasó el libro para algunos. Si alguien quiere el libro, Federico tiene una copia, le puede pasar para que pueda leerlo. Yo no estoy siguiendo todo lo que dice el autor, sino que estoy
bebiendo, tomando de otras fuentes también para poder tener más informaciones sobre los apóstoles. Pero el libro de MacArthur es un libro que trata de una manera bien amplia también de la vida de los apóstoles. Nuestro propósito con esta serie es conocer quién fueron los apóstoles, saber sus nombres, saber de dónde salieron, sus orígenes, saber cuáles eran las características personales de cada uno antes de conocer a Cristo, después ver cómo conocer a Cristo y qué fue lo que ellos hicieron, cómo Dios usó sus vidas como instrumento en sus manos, y queremos aprender de sus vidas. La Biblia nos muestra que eran hombres comunes y corrientes, hombres que no gozaban de nada extraordinario de ellos mismos, sino que siendo hombres comunes y corrientes, Dios los usa para manifestar su gloria, cumpliendo sus propósitos. Semana pasada nosotros hablamos, miramos a la vida de Simón Pedro, primero en la lista, y vimos 5 aspectos de la obra de Dios en la vida de Pedro. Vimos que Pedro era un hombre que llevaba una vida común, estaba ocupándose de su trabajo, era pescador, y cuando su hermano viene y le presenta a Cristo, lo vamos a ver, y lo conduce a Cristo, y Cristo viene y lo llama. Él tiene un encuentro con Cristo, un hombre que conoce a Dios. Él dice a Jesús delante de la pesca maravillosa, en Lucas capítulo 5, apártate de mí, que soy hombre pecador. Pedro reconoce su indignidad, su pecaminosidad delante de Dios y clama a Jesús, y Jesús lo salva. Y vimos que fue un hombre que creció en intimidad con Dios. Pedro se destaca por ser esa persona que tenía preguntas, inquietudes. Cuando miramos los relatos bíblicos, era primero hacer preguntas a Jesús. Señor, ¿cómo es esto? Y Señor, ¿qué decís de esto? Y Señor, y a la vez era el que siempre daba respuestas a las preguntas y el cuestionamiento de Jesús. Un hombre que fue creciendo en el conocimiento de Jesús, de Dios, en la intimidad con Dios. Hacer preguntas, buscar saber de las cosas, consultaba a Jesús sobre lo que estaba enseñando, y por eso fue creciendo. Pero vemos que aunque era un siervo de Dios, un discípulo de Jesús, y después nombrado un apóstol de Jesús, Pedro fue un hombre que falló en su caminar con Dios. Y Pedro muestra cómo somos nosotros, los que hemos creído también. Porque el hecho de que hayamos creído no significa que no fallemos. O por lo menos yo fallo algunas veces o muchas veces en mi caminar con Cristo. Pero el Señor va a restaurar a Pedro. Vimos que el Señor, Pedro después de fallar, lloró amargamente, se arrepintió de sus pecados y fue restaurado por Cristo. Cristo lo llama, lo restaura. Cristo le usa como instrumento, le va a usar como instrumento para su gloria. Vimos que Pedro fue siervo de Dios, usado en la predicación del Evangelio. Muchas personas se convirtieron a través de su ministerio, de su trabajo, sirviendo al Señor. Hoy queremos mirar al segundo de la lista mencionado por Lucas. Su nombre es Andrés, y Andrés fue este hombre ordinario, común, pero que en las manos de Dios fue alguien que hizo grandes cosas para la gloria de Dios. Andrés, a la semejanza de Pedro y a la semejanza de todos los demás, era un hombre también común, ordinario, no tenía habilidades personales de sí mismo, pero Dios va a usar a Andrés como
un instrumento en sus manos. Andrés va a ser usado para hacer grandes cosas para la gloria de Dios. No todos los que pasan por ese mundo anhelan o desean hacer grandes cosas, pero muchos de los que pasan por ese mundo tienen deseo de hacer algo grande. No todos tienen ese estímulo, pero a veces nos encontramos con personas: yo quiero hacer algo grande, yo quiero marcar el mundo, no quiero ser una persona que pasa desapercibida en el mundo. Y yo no sé qué dirías si te preguntaran a ustedes, cuál sería una gran realización que uno pudiera hacer en ese mundo. Le preguntaba a usted: bueno, dígame una cosa que alguien pudiera hacer que fuera grande, que marcaría el mundo. Esa fue una pregunta que le hicieron a un ministro presbiteriano a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Entre los finales del año 1700, a principios del año 1800, hubo un ministro presbiteriano llamado Lyman Beecher, que fue considerado un gran teólogo y estudioso. En su época, él fue considerado uno de los grandes pensadores y una de las grandes mentes de aquel momento. Él tuvo 13 hijos, fue pastor en Connecticut, en Estados Unidos, y de sus 13 hijos, muchos de ellos destacaron como grandes personalidades en Estados Unidos. Uno fue un grande médico, uno fue congresista, otro fue un gran predicador y director de varias instituciones de educación, y los demás no he mirado, pero de sus 13 hijos, muchos de ellos se destacaron. Y este hombre en sus prédicas, una vez le preguntaron a él: señor Beecher, ¿qué es lo más grande que uno pudiera realizar en la tierra? Le preguntaron a él: si alguien pudiera hacer algo grande, ¿qué es lo que pudiera hacer que sería grande? Y el señor Beecher reflexionó durante un buen tiempo sobre la pregunta, y él respondió: amigo, la realización más grande que cualquier persona podría hacer no es ser un gran científico de cohetes, o un médico famoso, o un gran líder mundial como presidente de una nación, pero la realización más grande que jamás alguien podía realizar en ese mundo es conducir a otro ser humano a la persona de nuestro Señor Jesucristo. No estaba menospreciando esos trabajos, porque tenía un hijo que era un médico, tenía un hijo que era congresista, pero está diciendo: todas las cosas que podamos hacer en este mundo, si hay algo grande que podemos hacer, es conducir otra persona al conocimiento de Cristo. Y creo que mirando a la Escritura podemos considerar a Andrés un gran hombre en las manos de un Dios grande. Ese Dios grandioso del Salmo 95, del Salmo 96, es el Dios que hizo de ese hombre común y ordinario un gran siervo en sus manos. A ver si estoy bien acá. Bien, acá. ¿Quién fue Andrés? ¿Qué podemos saber de la vida de Andrés? ¿Cómo Andrés conoció a Jesús? ¿Qué de la vida y de la muerte de Andrés es de enseñanza para nuestras vidas como siervo de Dios? ¿Qué características de su vida se destacan en las Escrituras? O sea, como mencioné, Andrés es el segundo de la lista de Lucas, en la lista de Mateo, en la lista de Hechos, en la lista de Marcos y de Hechos. Andrés no aparece en la segunda posición, pero la lista de Lucas, Andrés está en la segunda posición. Es considerado un apóstol discreto,
solo aparece 12 veces en las Escrituras. 11 veces en los Evangelios y una sola vez en Hechos. Y la mayor parte de las veces solo es mencionado su nombre. Como vemos la lista, está mencionado Andrés, hermano de Simón Pedro. Solamente 3 veces en las Escrituras encontramos una narrativa que menciona a Andrés interactuando, haciendo algo. ¿Y qué es lo que está haciendo Andrés en esos 3 relatos, en esas 3 narrativas? Andrés está conduciendo a personas a la presencia de Jesús. Vamos a mirar un poco de la biografía de Andrés antes de mirar algunas lecciones en su vida. Diferente de su hermano, que tenía un nombre hebreo, hablamos sobre Simeón, que viene de verbos de Shema, de oír. Andrés tiene un nombre griego. El nombre de Andrés refleja un poco el contexto de donde vivía. Él era de Galilea. Galilea era una región fuertemente influenciada por el helenismo, que era la influencia de los griegos. La Galilea era una región menospreciada por los judíos de Jerusalén. ¿Se acuerdan que Natanael dice, puede venir alguna cosa buena de esa zona? No era una zona muy considerada por no ser una zona puramente judía. Y Andrés recibe de su papá un nombre griego, que significa viril o varonil. Andreas en griego, que es un derivado de la palabra griega aner, que es la palabra para varón, hombre o macho. Sería un varón, hace referencia al sexo masculino. Ese es el significado de Andrés, viril, varonil. Era natural de Betsaida, así como su hermano. Los dos vienen de la misma región, nacieron en el mismo lugar. Siendo hermano de Pedro, también era hijo de Bar-Jonás. ¿Se acuerdan que la palabra Bar en hebreo es hijo de, y Jonás era el nombre de papá? Es como los armenios, que tienen todos los nombres Ian. Patipatian, hijo de Patpat, o Estefanian, hijo de Estefan. Bar-Jonás era el significado de hijo de Jonás. Y también siendo hijo de Bar-Jonás, la escritura nos muestra que era hermano de Simón Pedro. No sabemos si ellos tuvieron otros hermanos. No sabemos que Pedro tenía un hermano que era Andrés y que Andrés tenía un hermano que era Pedro. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Los dos vivieron en Capernaum, una ciudad vecina de Betsaida, a las orillas del mar de Galilea, donde ellos ejercían la profesión de ellos, que eran pescadores. Algo que se destaca en la vida de Andrés es que Andrés era discípulo de Juan Bautista. Capítulo 1 del Evangelio de Juan, del versículo 35 al versículo 40, nos va a decir que Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Aunque las escrituras no nos dan mucho más informaciones sobre Andrés, tenemos solamente estos relatos de él, pero yo quisiera mirar con los hermanos esos 3 relatos que encontramos sobre la vida de Andrés. Es de gran riqueza, aliento, ejemplo y estímulo para nuestras vidas. Entonces quisiera mirar 3 aspectos de la vida de Andrés, donde Dios obra la vida de Andrés, haciendo de Andrés un instrumento en sus manos, que también es de estímulo para el ejemplo para nuestras vidas. Lo primero que encontramos
en la vida de Andrés, los tres pasajes están en el Evangelio de Juan. Los otros evangelistas no hacen mención en ninguna de la vida de Andrés interactuando en situaciones. Juan es el único que nos menciona a Andrés haciendo algo durante su tiempo con Jesús. Y capítulo 1 del Evangelio de Juan, del versículo 35 42, nos va a decir que Andrés fue un hombre que tuvo un encuentro con Jesús. A la semejanza de Pedro y a la semejanza de todos los siervos de Dios, nuestro caminar comienza con un encuentro con Jesús. Los siervos de Dios, usados para la gloria de Dios, como instrumento de Dios, tienen esa característica que es de tener un encuentro con Jesús. Por la narrativa de Juan, veamos que Andrés era un hombre religioso. Capítulo 1, a partir del versículo 35, dice: al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. ¿Quién eran los dos? Andrés, porque va a decir más adelante. El segundo, creen que era Juan. Y Juan se omite en mencionar su nombre, pero que Juan era el segundo de los discípulos de Juan que estaba presente. Por eso Juan tiene todos los detalles y menciona con detalle, menciona todo lo que ha sucedido en aquel momento. Y entonces dice, versículo 16, y vio a Jesús que pasaba y dijo: he ahí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Y él les dijo: venid y ved. Y entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Por la narrativa de Juan vemos que Andrés era un hombre religioso. Andrés vino al desierto para escuchar a Juan. Los judíos venían al desierto para escuchar lo que predicaba Juan. Y en esta venida que hizo Andrés al escuchar a Juan, se convierte en discípulo de Juan. Y uno de los días donde estaba enseñando Juan, Andrés está ahí y Juan ve a Jesús pasar, y Juan va a decir: este es el Cordero de Dios. Y tras escuchar la afirmación de Juan el Bautista, Andrés y el otro discípulo dejan de seguir a Juan y pasan ahora a seguir a Jesús. Había en el corazón de Andrés esta búsqueda por respuestas. Andrés deja Capernaum al norte, va a bajar a la región del Jordán, donde estaba enseñando Juan el Bautista, para escucharlo. ¿Qué es lo que está enseñando? ¿Qué es lo que está hablando sobre Dios? Había inquietud, había un deseo de aprender más. Estaba buscando respuestas en cuanto a su fe. Había en su corazón una inclinación a buscar el Mesías anunciado a su pueblo. Los judíos tenían expectativa, esperaban. Y muchos falsos mesías aparecieron, ellos iban para ver quién era. Y cuando viene Andrés a Juan, y Juan dice: ese es el Cordero de Dios. Andrés entonces pasa a seguir a Jesús. Pero Andrés era este hombre que estaba buscando. Pero uno de ustedes puede pensar: pero nadie busca a Dios. La palabra de Dios dice allá en Romanos capítulo 3, versículo 11 y 12: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y es verdad.
La Biblia dice que no hay quien busque a Dios. Andrés estaba en búsqueda de respuestas. Tenía inquietudes en su corazón. Quería saber al respecto del futuro de ese Mesías que proclamaban entre su pueblo. Y cuando vemos a Andrés en esa búsqueda, debemos entender que una persona busca a Dios. Y cuando una persona busca a Dios es porque Dios, en su soberanía, ya estaba trabajando en su corazón. Dios ya estaba trabajando en el corazón de Andrés, cuando Andrés está en ese proceso de una búsqueda del Mesías. No es Andrés quien se salva, no es Andrés quien lleva el crédito por su salvación, así como nadie se salva a sí mismo y nada se lleva el crédito, aunque esté en ese proceso de búsqueda al respecto de respuestas, de querer saber más sobre las cosas de Dios. Que la Biblia dice que la salvación es fruto de la gracia de Dios, porque por la gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y eso no de vosotros para que nadie se gloríe, sino que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En el proceso de compartir el Evangelio, muchas veces encontramos personas totalmente cerradas e incrédulas, hasta agresivas, y te dicen: no me hables, no quiero saber, váyate. Pero en el proceso también de evangelización a veces encontramos personas que están abiertas. Encontramos personas que quieren oír, que tienen preguntas, que tienen inquietud. A los que son duros y cerrados, nosotros decimos, cuando eso se convierte: wow, yo pensaba que nunca se iba a convertir. Pero hay estos que encontramos que están abiertos y que reciben la palabra de Dios y se convierten. Nosotros decimos: fue tan fácil. No hizo problema. Recibió la palabra de Dios y creció y está creciendo y es una bendición. Encontramos distintos tipos de personas en el proceso de compartir la palabra de Dios. Y yo creo que Andrés era ese tipo de persona que Dios venía preparando, que Dios debía inclinar el corazón para salir de Capernaum y bajar hasta el Jordán para escuchar lo que estaba enseñando Juan el Bautista. Y lo creo porque Juan era parte del plan soberano de Dios. No era casualidad que Juan estuviera allí, sino que Juan decía: yo soy la voz que clama en el desierto. Dios lo puso allí. Y cuando viene Andrés, escucha Andrés, fue llevado, conducido a ese lugar por la mano soberana de Dios. Y ya estaba obrando en su corazón. Pero independiente de una persona que se convierte siendo dura, o de una persona que se convierte siendo abierta, independiente de los casos, la Biblia nos enseña que todo aquel que se convierte, que cree en Dios, lo hace por la gracia de Dios. Pablo va a decir en Tito capítulo 3, versículos 3 a 7, no por obras de justicia hecha por nosotros, sino que fue la bondad de Dios, fue la misericordia de Dios que nos guió a la fe en Cristo Jesús. De manera que nadie se puede gloriar de su salvación, aunque esa persona estuviera siendo inclinada y preparada por Dios para recibir de su palabra. Andrés no era convertido a Jesús. Andrés fue al desierto a escuchar a Juan el Bautista, como muchos de los judíos hacían, y se convirtió en discípulo de Juan, pero esto no significaba que era salvo. Los discípulos de Juan no habían, muchos de ellos recibido todavía el entendimiento correcto de quién era el Mesías.
Porque Juan no era el Cristo, la salvación no estaba en Juan. Juan va a decir ahí en el versículo 20 del capítulo 1, mira lo que dice Juan. Y él confesó y no negó. Confesó diciendo, yo no soy el Cristo. Juan está diciendo, ustedes me están siguiendo, pero yo no soy el Cristo, no soy el Salvador. Porque el Salvador es aquel que viene, del cual yo no soy digno de atar las sandalias. Dice en los versículos que preceden, Juan no era el Cristo, el Salvador, sino que él anunciaba al Cristo, él apuntaba para el Cristo, estaba para cumplir esa misión de guiar a las personas hacia Cristo. El propio Juan no reconocía a Cristo. Mira el versículo 23 a 27, va a decir, él dijo, yo soy la voz de que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron, le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres de Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Juan conoció a Jesús. Así yo vi que vino, escuché la voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo placer. Por lo tanto, Juan también conoció a Jesús y creyó en él. Versículos 30 a 33. Juan dio también testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y pasar sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Por lo tanto, Juan tuvo conocimiento de Jesús en un determinado momento de su ministerio. Él no lo conocía también. Y Andrés escuchó a Juan y lo seguía. Pero cuando escucha a Juan decir, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, cuando él oyó a Juan decir esto, dice la Escritura, versículo 17, que los dos dejaron a Juan y siguieron a Jesús. Y es interesante que Jesús les pregunta a esos dos discípulos de Juan, a Andrés y posiblemente a Juan, ¿qué buscáis? ¿Qué quieren? ¿Qué están buscando? ¿Por qué me siguen? Y ellos contestan a Jesús con otra pregunta. No le dice a Jesús el motivo porque estaba buscando, pero contesta con otra pregunta diciendo, ¿en qué hotel estás? ¿Dónde te hospedas? Y Jesús va así y dice, vengan y vean. Pero la pregunta de ellos, seguida de la afirmación, ellos dicen, Rabí, ¿dónde te hospedas? Maestro, ¿dónde estás? La pregunta de ellos transmite la motivación de ellos de seguir a Jesús. ¿Qué es lo que querían? Escucharlo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tiene algo para enseñarnos. Por lo tanto, tenemos que ir tras Él para que Él nos enseñe lo que Él ha venido a predicar. En otras palabras, ellos pudieron haber dicho, Señor, hemos escuchado que tú eres el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y nosotros somos pecadores.
no logramos quitarnos el pecado de nosotros mismos. Hemos estado con Juan en la religión de los judíos, pero seguimos con el peso del pecado sobre nosotros. Queremos escucharte, queremos que nos limpie, que nos quite los pecados. Y dice el texto que ya era la hora 10:00, alrededor de las 4 de la tarde. Y dice que ellos entonces pasaron aquel día con Jesús. Posiblemente pasaron entonces toda la noche hasta el día siguiente escuchando de Jesús. Y fue un día inigualable. Pueden imaginarse ustedes un día con Jesús, un día transformador. Salieron de allí librados del peso del pecado, perdonados, transformados por la gracia de Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Por el texto, por el contexto, va a decir que después que ellos salieron de allí, Andrés regresa primero a su hermano, vuelve a Capernaum. ¿Y qué es lo que dice a Pedro? Hemos hallado el Mesías, hemos encontrado el Salvador, hemos estado con aquel que quita el pecado del mundo. La palabra hallado quiere decir tener un encuentro, encontrado tras una búsqueda. Realmente ellos tuvieron un encuentro con Jesús. Estuvieron con el Salvador. Pero el énfasis del texto no está en la obra humana, sino que el texto está mostrando que el énfasis está en la persona con quien ellos tuvieron este encuentro, que fue el Mesías. En otras palabras, Andrés estaba diciendo, el Salvador está entre nosotros. Tuvimos un encuentro con Él. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo que Juan venía diciendo en los versículos anteriores. Y a partir de este encuentro, la vida de Andrés es transformada. Andrés ahora es un hijo de Dios, es un siervo de Jesús, un discípulo de Jesús y es llamado para ser apóstol de Jesús. Y todo esto es obra de Dios. Todo esto es para la gloria de Dios. Andrés, un hombre que tuvo un encuentro con Jesús. La pregunta que yo quisiera hacerte en esta mañana, ¿has tenido un encuentro con Jesús? Si estás aquí en esta mañana es porque Dios te trajo. Dios quien inclina, Dios quien conduce a las personas a buscarlo. La pregunta es si has creído en Jesús como el Cristo, como el Salvador, como el único que te puede quitar la condenación y el peso del pecado y darte la vida eterna. ¿Es Jesús el Salvador de tu vida? ¿Has creído en Jesús? ¿Has tenido ese encuentro con Jesús? Si no, Jesús te llama a creer en Él. Jesús llamó a Pedro a creer en Él, llamó a Andrés a creer en Él. Jesús llama al pecador a creer en Él, porque Él es el único que puede darnos la vida eterna, es el único que puede conducirnos a la presencia del Padre. Uno puede decir, yo ya he creído, yo ya he tenido ese encuentro con Jesús, mi vida ya ha sido transformada. La pregunta es, ¿hay diferencia en tu vida? ¿Hay diferencia entre lo que eras antes y lo que es ahora, después de haber tenido un encuentro con Jesús? Porque si no hay diferencia, no hubo encuentro. ¿Le estás siguiendo a Jesús? ¿Sos un discípulo de Jesús? Andrés fue alcanzado por la gracia de Dios a través de la enseñanza del propio Señor Jesús. Pasa a ser un siervo, un discípulo, un seguidor de Jesús. El segundo aspecto de la vida de Andrés que podemos encontrar está más adelante
del capítulo 6 de Juan. Ya Andrés aquí es un hombre convertido, un discípulo, un apóstol de Jesús. El versículo 3 del capítulo 6 dice: Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y Andrés está ahí, va a mencionar a Felipe, va a mencionar a Andrés, va a mencionar a Pedro en ese capítulo, y ya estaba con Jesús. Ya era un discípulo de Jesús, ya era un seguidor de Jesús. Y Jesús está con ellos con el propósito de enseñarlos, de que ellos puedan crecer en su relación con Él, de confianza, de fe. Y Jesús está enfocado más en los 12 que en la multitud. Está toda la multitud, pero si ustedes observan el texto, Jesús está dialogando con ellos. El enfoque de Jesús está en preparar a esos hombres para seguirlo, para servirlo. Jesús quiere que ellos crezcan en fe, en confianza en Él. Y ese es el propósito del Evangelio de Juan. Va a mostrar los 7 milagros con el propósito de testificar que Jesús es digno de confianza. Porque Él es el Dios encarnado, que puede hacer cosas que nadie puede hacer. Por eso los milagros de Jesús testifican que Él es Dios. Y Juan va a decir: estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, y que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. ¿Cómo sabemos que Jesús está enfocando en los 12? Él quiere enseñarnos a crecer en confianza por el contexto. Jesús hace una pregunta a Felipe para probarlo. Dice el versículo 3 que había una multitud que había seguido a Jesús, y era el periodo de la Pascua, versículo 4. Y entonces Jesús, alzando los ojos, versículo 5, y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe. Esta multitud era mucho más de 5,000 personas. Una gran multitud estaba ahí, y Jesús le dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 6. Pero esto decía para probarlos. Para probarlos. Jesús estaba probando la fe de ellos. Jesús quería que crecieran en confianza, en fe. Pero vemos que Felipe dice: Señor, no hay solución para eso. Porque aunque tuviéramos sueldo de 200 días de trabajo, el denario era el sueldo de un día de trabajo, aunque trabajemos 200 días, toda esa plata no es suficiente para alimentar esta gente. Pero vemos que Andrés está presente, y Andrés contesta a Jesús. Versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos? Jesús estaba probando la fe de ellos, y Jesús quería que crecieran en el conocimiento de la intimidad con ellos. La multitud buscaba beneficio de Jesús, querían comida gratis, y Jesús le va a dar un discurso duro, y todos van a abandonarlo. Y Jesús al final dice: pero ustedes no se van a ir. Y Pedro así: Señor, solo tú tienes palabra de vida eterna. Pero cuando Jesús hace la pregunta a Felipe, vemos que Andrés le da esta respuesta a Jesús. Aunque es una respuesta tímida, para mí es una respuesta de fe. Andrés dice: Señor, hay aquí entre la multitud un muchacho con 5 panes y 2 pescados. La pregunta es: ¿cómo sabía Andrés en esa multitud que había un muchacho? Y la palabra de griego es
paidarion, que es la palabra para el niño pequeño, posiblemente un niño de 10 a 12 años, que estaba en la multitud y que tenía los 5 panes y los 2 peces. Pero Andrés lo supo de alguna manera, y que hace Andrés lo lleva hasta Jesús y dice: Jesús, eso es lo que tenemos, no es mucho. Andrés, en medio de la multitud, había encontrado a ese niño, y entonces lo lleva a Jesús y le entrega a Jesús este niño con los 5 panes y los 2 pescados. Quizás nuestra primera impresión es que Andrés no tuviera confianza en Cristo. ¿Qué es esto para tantos? Pero Andrés ya había pasado la noche con Jesús. Capítulo 1, pasó toda la noche con Jesús. Andrés ya había visto la pesca maravillosa. Lucas capítulo 5. Andrés ya había visto al Señor transformar agua en vino. Juan capítulo 2, estamos en capítulo 6. Andrés ya había visto a Jesús sanar al hijo de un oficial del rey. Andrés ya había visto a Cristo sanar el paralítico de Bethesda, capítulo 5. Por lo tanto, Andrés conocía lo que Cristo podía hacer. Por eso yo creo que Andrés estaba diciendo: Señor, lo que hay entre nosotros es esto, no es mucho, pero en tus manos dejamos. Para mí el hecho de que Andrés introdujo este muchacho, este niño, a la presencia de Jesús, es un acto de confianza. Es una actitud de fe. Y es eso lo que debemos imitar la vida de Andrés. Aunque nuestra fe puede ser tímida, debemos ejercitarla. Cuando los desafíos vienen, cuando los problemas son pequeños, casi no usamos la fe. Cuando los problemas vienen, son complicados o vienen de paquete, tenemos que ejercer la fe. Debemos confiar, debemos entregar la situación al Señor, confiar en Él, que Él hará lo que Él quiere para glorificar su nombre. Nosotros no sabemos, nosotros sabemos que Jesús transformó estos 5 panes y los 2 pescados y alimentó a más de 5,000 personas, porque la Biblia nos cuenta la historia. Y creemos porque el Señor nos ha dado la fe para entender que no hay imposibles para Él. Pero debemos aprender con Andrés a crecer en nuestra fe. Delante de las circunstancias debemos decir: Señor, la situación es de tal proporción. Lo que tenemos o lo que podemos hacer es esto. Pero te confiamos. Señor, lo que somos, lo que tenemos, lo que podemos hacer, te confiamos, sabiendo que tú usarás esto para glorificar tu glorioso nombre, para hacer y cumplir tus propósitos. Andrés es un hombre de fe. Toma las cosas pequeñas y lo entrega en las manos de Jesús. Señor, no es mucho, pero es lo que hay. Y de igual manera, Señor, es lo que estamos viviendo. La situación es de tal proporción, son 5,000 personas. Pero Señor, lo que tenemos está en tus manos, lo que podemos hacer está en tus manos. En ti confiamos. Andrés también es un hombre dedicado a Jesús. Capítulo 12, versículos 20 a 26. Andrés es uno de los menos mencionados en el grupo de los 12. Aunque fue el primero de los 12 a conocer a Cristo, él no fue una persona que tuvo destaque en los relatos. Andrés no escribió ningún libro. No se sabe de cuántas iglesias haya plantado.
Entre los comunes y ordinarios, Andrés es bastante común. Andrés siempre estaba en la sombra de su hermano Pedro. Siempre que encontramos su nombre dice Andrés, hermano de Pedro. Como si alguien llegara y dijera, bueno, Andrés está ahí. ¿Y qué Andrés? El hermano de Pedro. Ah, sí, ya sé quién es. El hermano de Pedro sabemos quién es. Andrés vivía a la sombra de Pedro, pero no encontramos en las escrituras Andrés como una persona que tuviera problema con esa situación. Andrés nos enseña que ser un siervo dedicado, a ser un siervo dedicado, nos enseña que un siervo dedicado siempre independiente del reconocimiento. Andrés no buscaba reconocimiento. Lucas capítulo 11 dice que cuando Jesús lo llama para seguirlo, Andrés es uno que deja todo para seguirlo. Y dejaron todo y lo siguieron. Y tras todas las enseñanzas de Jesús, vemos que Andrés es un siervo que se dedicó a hacer lo que es grandioso. Lo que es grandioso en la vida cristiana, conducir personas a la presencia de Cristo. Y la primera persona que fue, que Andrés introdujo a la presencia de Jesús fue su hermano. Y Pedro se convirtió en un gran instrumento en las manos de Dios. Pero fue conducido por Andrés. Andrés fue la persona que Dios usó para llevar a Pedro a su presencia. Fue Andrés quien llevó el muchacho con los 5 panes y 2 peces a la presencia de Jesús. Y fue Andrés quien llevó a los griegos a la presencia de Jesús. El capítulo 12, a partir del versículo 20, nos pasa a contar el relato de que en la fiesta de Jerusalén de la Pascua había unos griegos que eran prosélitos del judaísmo, o sea, griegos que se habían convertido al judaísmo, que habían venido a Jerusalén para adorar. Y ahí dice el texto bíblico, y había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Esos pues fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, era de los mismos pagos que Andrés y Pedro, y les rogaban diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad, os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, queda ahí solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la pierde, y el que la aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Cuando los griegos estaban en Jerusalén para celebrar la Pascua, vemos que Felipe escucha a los griegos que dijeron, queremos ver a Jesús. Pero Felipe, en lugar de llevarlos a Jesús, viene y dice, Andrés, hay un grupo de gente ahí que quiere ver a Jesús, ¿qué hacemos? Y ahí vemos que Andrés y Felipe los llevan a Jesús. Es como que Andrés le dijera a Felipe, ¿cuál es el drama? Para eso estamos. Para eso el Señor nos ha llamado, para llevar personas a su presencia. Y vemos entonces que Andrés y Felipe los llevan a Jesús. Las palabras de Jesús que encontramos en esos versículos aquí, creo que marcó la vida de Andrés. Cuando miramos los versículos que siguen, Jesús está hablando sobre servicio, dedicación.
una vida entregada a Él. Dedicación en conducir vidas a la presencia de Jesús como el Salvador. Servirlo, amarlo sobre todas las cosas. Y vemos que esto era la vida de Andrés. Llevar personas a la presencia de Jesús. La Biblia no dice nada más sobre la vida de Andrés. La tradición dice que Andrés salió predicando el Evangelio hacia el norte, llegando a Escocia y después a lo que es Rusia en los días de hoy. Andrés fue crucificado en Grecia, próximo a Atenas. Dice la tradición que fue crucificado en una cruz en forma de X, porque él también, como Pedro, no se consideraba digno de ser crucificado como Cristo. Y dice la tradición que Andrés quedó 2 días crucificados antes de morir. ¿Y qué es lo que hizo los 2 días? Dice la tradición que los 10 días que estaba ahí predicaba a Jesús. Las personas que pasaban escuchaban de Andrés: vos tenés que ir a Jesús, tenés que conocer a Jesús. Él predicaba un mensaje para conducir las personas a Cristo. La bandera de Escocia tiene en el centro la cruz de Andrés. Escocia ha sido la cuna del presbiterianismo, un país que ha sido fuertemente protestante. Podemos mirar que fue un servo de Dios. Todo el norte, más Escocia, más Rusia, Irlanda también tiene un X de su bandera, una zona que fue fuertemente influenciada por el cristianismo. Dedicación a Jesús, en conducir vidas a la presencia de Jesús hasta el último momento de su vida. La pregunta es: si somos discípulos de Jesús, ¿cómo se muestra nuestra dedicación a Jesús? No muchos de nosotros seremos como Pedro o Pablo, pero cada uno de nosotros debemos ser como Andrés. Es cierto que el Señor usa a otros que se destacan en su iglesia, pero el Señor usa cada uno a la semejanza de Andrés para conducir otros al conocimiento de Cristo. Terminando, Andrés no sabía lo que Dios haría en la vida de Pedro. Y Andrés no sabía lo que Dios haría a través de la vida de Pedro. Nosotros no sabemos lo que Dios hará en la vida de las personas que conducimos a Cristo, pero debemos conducirlas y guiarlas al Cordero de Dios. Andrés aprendió que Jesús es el Cordero de Dios. La historia dice que Susana Wesley, la mamá de John y Charles Wesley, ella tuvo 18 hijos. Dice que esta señora se dedicó a criar y conducir sus hijos a la presencia del Señor. Era una mujer que tenía como misión llevar sus hijos a la presencia del Salvador. Y Dios usó la vida de Susana para darle 2 grandes hombres de Dios a Inglaterra. John Wesley y Charles Wesley fueron grandemente usados por Dios para un pedido de avivamiento en la historia. Pastor José Juan, que estuvo con nosotros ya por 2 veces, él dice que nosotros podemos saber cuántas semillas hay en una naranja, pero no podemos saber cuántas naranjas hay en una semilla. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando conducimos a una persona a Cristo, no sabemos lo que Dios hará en la vida de esa persona. Pero qué glorioso, qué alegría poder mirar y ver que Dios usa una persona, que nosotros por la gracia de Dios fuimos instrumentos para conducirla de una manera a honrar y glorificar su nombre. Comparte el Evangelio con las personas. Lleva a las personas a Cristo como el único Salvador.
yo me acordaba y daba gracias a Dios por la vida de Sandra esta mañana. Sandra ha sido la persona que Dios usó para conducirme a Cristo. Nos encontramos en un momento de la historia, éramos amigos nomás, y Dios usó a Sandra para llevarme a Cristo. Yo soy una de las personas que Dios usó Sandra para llevar a Cristo. Hay otras personas, y es algo que me inspira en la vida de Sandra, es que ella tiene este espíritu de Andrés, de conducir otras personas a Cristo. Y la palabra de Dios nos anima en esta mañana a ser como Andrés. Lleve sus parientes a Cristo. Andrés llevó a Pedro. Ciertamente tenemos a muchos parientes que no conocen a Cristo. Y el Señor nos llama a conducirlos a Cristo. Llevemos a los niños a Cristo. Andrés lleva a un muchacho, a un niño, a Cristo. Llevemos a las personas que el Señor ponga en nuestro camino. Hay griegos por ahí que necesitan ver a Cristo. Que el Señor nos use a la semejanza de Andrés para conducir otras personas a Cristo. Que seamos como Andrés, apuntando y llevando a las personas al conocimiento del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos a Dios por tu palabra y por la vida de estos hombres que fueron llamados por ti, hombres comunes, ordinarios, hombres como nosotros, que tú rescataste, llamaste, obraste en su vida, Dios, de manera que ellos llegaron al conocimiento de la salvación que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque ellos también tuvieron una instancia de crecer y aprender. Y vemos que ellos también se dedicaron, Dios, a servir, fueron usados por ti en tu obra. Y tu palabra nos enseña, Dios, que tú quieres hacer lo mismo con nosotros. Nos llama para ser siervos, oh Dios, útiles en tus manos, hombres y mujeres que sirven a Dios como instrumentos para llevar otros al conocimiento de Cristo. Y yo quiero orar a Dios por mi vida, por la vida de mis hermanos, Dios. Ayúdanos, Dios, a conducir tantas personas que todavía no te conocen a Cristo. Solamente en Cristo ellos van a encontrar la vida eterna. Tenemos parientes, amigos, vecinos, conocidos, personas con quien cruzamos todos los días. Los que no te conocen, tú, oh Dios, tus planes ha otorgado a nosotros, oh Dios, esta responsabilidad de conducirlos a Cristo. Úsanos, oh Dios, como iglesia para cumplir esta tarea. Y si hay alguien de nosotros, Señor, en esta mañana todavía no ha tenido un encuentro con Jesús, que en esta mañana ellos puedan escuchar la voz del pastor. Si son ovejas tuyas, Señor, que puedan oír, obedecer. Que puedan creer en ti, Señor, que puedan clamarte a ti en esta mañana, que tú les perdones los pecados y les dé la vida eterna. Agradecemos, Señor, que podemos mirar a la mesa en esta mañana y ver que tú todo lo hiciste por nosotros. Y que no nos falte a nosotros, Dios, motivación para hacer todas las cosas que tú nos confías hacer para la gloria de Dios. Es lo que te pedimos, agradecidos, en nombre de Jesús.